video. Esta vez les voy a hablar sobre el discurso y los tipos de discurso. Mi nombre es Alexa Yeri Rivera Conde, de la Facultad de Artes y Humanidades del Programa de Comunicación Social de segundo semestre. Para comenzar, empezaré dando un concepto de discurso. El concepto de discurso es muy amplio y puede referirse a varias cuestiones en general. El discurso es lo que decimos, es decir, el término se asocia con la transmisión de un mensaje mediante las palabras. Este mensaje puede ser escrito u oral, independientemente. Un discurso es la forma en que un emisor construye un mensaje y las características que este mensaje los posee. Un discurso es una instancia de comunicación. En una situación comunicativa intervienen varios elementos, pero lo indispensable es la transmisión de un mensaje o un discurso entre un emisor y un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje y a través de un canal que puede ser oral, escrito, etc. Un discurso se da a un contexto determinado en un tiempo y lugar específico y bajo ciertas condiciones. La palabra discurso suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico de una persona o personas dentro de una determinada ideología. Por ejemplo, cuando se habla de un discurso liberal, marxista, moderno, etc. Sin embargo, socialmente lo que llamamos discurso y el concepto más generalizado es cuando hace referencia cuando una persona habla ante un público y emite un mensaje cuando previamente preparado, es decir, un texto escrito anteriormente y leído frente a una determinada audiencia. Las disciplinas que estudian el discurso. Al ser un concepto muy amplio, hay varias disciplinas o ciencias que estudian y analizan el discurso. En primer lugar encontramos la lingüística. Esta estudia el discurso como forma de lenguaje escrito oral, es decir, el texto o conversación. En cuanto a la situación de la comunicación se encarga la antropología y la etnografía. Para la filosofía, el discurso responde a un sistema social de ideas o pensamientos. Dentro de la psicología, en el área de la psicoanálisis, el discurso se basa en una cuestión lógica. Seguimos con los tipos de discurso. De acuerdo al subpropósito de los elementos de la realidad a los que presta atención, podemos hablar de los siguientes tipos de discurso. Primero, es el científico-tecnológico, aquel que emprende el conocimiento de la realidad y su transformación en beneficio de los seres humanos. Luego encontramos el estético, aquel cuya preocupación es la forma misma en que el mensaje se está presentando. Las artes y la literatura son un perfecto ejemplo. El religioso, aquel que a través de relatos, alegorias y comparaciones propone un modelo de cosmogonía, origen de las cosas o un código moral justificado en los mandamientos divinos. Retórico, aquel que pretende influir, convencer, persuadir a los interlocutores para movilizarlos hacia alguna actitud o pensamiento determinado. Luego está el educativo, que es aquel cuya máxima preocupación es la transmisión de información y conocimientos de la manera idónea. Luego está el histórico, aquel que procura rescatar los eventos ocurridos en el tiempo y establecer entre ellos algún margen de entendimiento o de conclusiones. Y por último está el político, aquel que intenta construir un modelo de comunidad determinado y de influir en el pensamiento de las masas. Luego encontramos las formas de discurso. Las formas de discurso son las estrategias puntuales que permiten al emisor transmitir el mensaje de manera más efectiva o apropiada para la situación. Lo primero es la narración. Es el recuento de sucesos ocurridos, ya sean reales o imaginarios. Luego es la descripción, que es la presentación de los rasgos característicos de un objeto, persona o situación a fin de brindar la mayor cantidad de detalle posible. Luego está el diálogo, que es la reproducción de los pensamientos o de los comentarios de dos o más personas, respetando los turnos de habla en el que se produjo la conversación real o ficcional. Luego está la exposición. Consiste en el referir de manera objetiva, clara y directa el mensaje que desea transmitir. Y por último encontramos la argumentación. Consiste en exponer de manera subjetiva, mediante opiniones, razonamientos y conclusiones del mensaje que desea transmitir para influir en él o los receptores del momento. Luego, por último, encontramos las características del discurso. Encontramos en total 7 características. La primera son los contextos, que hace referencia al contexto comunicacional donde se produce el discurso. Luego, lo segundo es la objetividad. Los hechos y opiniones que se encuentran en el discurso serán tratadas con objetividad por parte del emisor. Tercero, la universalidad.
Tenemos que adecuar nuestro mensaje al tipo de receptor que nos esté escuchando. Cuarto, especialización. Exponer con éxito un discurso es necesario conocer el tema del discurso. Quinto, la precisión. Transmitir un mensaje basado en datos claros, precisos y ordenados. Sexto, verificabilidad. El receptor tiene que tener la posibilidad de corroborar que la información transmitida en el discurso es real. Y séptimo, la continuidad. Para comprender el discurso será necesario prestar atención desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, espero que les haya aportado información y que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.